Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un cordial saludo para los que me están viendo en esta oportunidad. Primeramente, para presentarme, mi nombre es Martín Montesa Santa Cruz. Actualmente soy director y fundador de la empresa OMK, Edificaciones y Obras Civiles SAC. Y en esta oportunidad les quiero exponer el tema de excavaciones y muros anclados, procesos constructivos. Pero sin antes decirles de que el propósito de este video es transmitir ciertos conceptos básicos y a la vez también exponer nuestra experiencia como empresa, ¿no? Eh, este video, esta presentación, lo vamos a dividir en dos partes para poder explicarlos de manera detallada y así poder comprender cada uno de los conceptos. Pero aquí, antes de empezar con la secuencia constructiva en los procedimientos, quiero recalcar unos cuantos conceptos básicos que nos permitan recordar la parte teórica en esta parte de los muros anclados. Entonces empezamos con el primer concepto básico, que es el muro anclado. El muro anclado es un tipo de muro de contención con anclajes temporales o permanentes y cuyo diseño debe satisfacer las solicitaciones de esfuerzos correspondientes a cada una de las diferentes etapas de construcción. Nosotros en el rubro de edificaciones, nosotros tenemos los anclajes temporales, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros lo usamos en la etapa de sótanos y una vez que ya la edificación ya está subiendo ya de la cota cero hacia adelante, estos anclajes son cortados, ¿no? Y ya dejan de transmitir la función inicial para la cual están diseñados. Por eso es un anclaje temporal, ¿no? El siguiente concepto importante que quiero recalcar es los anclajes inyectados postensados al terreno, ¿no? Estos son elementos estructurales que transfieren carga de tracción al terreno y que se denominan inyectados a los que se ejecutan mediante la inyección de relleno de lechada o mortero de cemento. Además, contienen cables de forma céntrica a dicha inyección, ¿no? Entonces, la inyección está constituido por cables y por lechada de cemento, ¿no? Y cuando hablamos del término postensado, nos estamos refiriendo a que el tensado de los cables se da después del fraguado del concreto en el muro y que éste haya alcanzado una resistencia adecuada según el especialista estructural. El especialista estructural, ¿no? Cuando plantea el proyecto, ahí es donde nos indica en cuántos días yo voy a poder realizar el tensado de los cables. Por eso hablamos, ¿no? De el especialista estructural, que nos da las indicaciones, nos da las especificaciones técnicas, ¿no? Para nosotros poder construir este tipo de trabajo, ¿no? El tercer concepto que quiero recalcar es el panelado. Nosotros, si bien es cierto, eh, no hacemos el muro anclado pues de manera monolítica, ¿no? Lo hacemos por partes. Entonces es ahí donde entra a tallar el concepto de panelado, ¿no? Que es nada más que la representación de paños debidamente codificados en una elevación de un eje determinado en un proyecto, ¿no? Entonces, en un primer anillo, uno, ¿no? A veces, como ejemplo, tenemos el paño 1.1, 1.2, 1.3 y así como vemos en la imagen, ¿no? Y así sucesivamente hasta poder eh, obtener toda la cantidad de paños y cerrar el círculo del perímetro del proyecto, ¿no? Es importante el panelado. El cuarto concepto importante que quiero recalcar es el anillo, ¿no? ¿Qué es el anillo? A veces estamos en un proyecto y dicen, oye, ¿sabes qué? Estamos en el segundo anillo de los muros anclados, pero a veces no sabemos qué es el anillo, ¿no? Pero es importante, ¿no? Tener el concepto del anillo. El anillo es el conjunto de paños alrededor del perímetro
que conforman en promedio el mismo nivel aproximadamente. Es la forma en la que cada anillo va tomando profundidad según el proyecto, ¿no? Como vemos acá en esta imagen, por ejemplo, cada primer anillo, el segundo anillo y luego están en la cimentación, ¿no? Eh, la cantidad de anillos va a depender, como dice acá, la profundidad del proyecto, ¿no? Hasta qué profundidad vamos a llegar, ¿no? Eso va a variar, depende del proyecto. Y el último y quinto concepto que quiero recalcar es el punzonamiento, ¿no? Entonces, el punzonamiento es la concentración de esfuerzos en una zona puntual, generando grandes esfuerzos de tracción en una zona específica. En el caso, por ejemplo, del muro anclado, es en la zona de anclaje del postensado. Como vemos acá, es la zona donde nosotros generamos el tensado del cable y se genera un esfuerzo de punzonamiento acá, ¿no? En la zona, ¿no? Eso es lo que quería resaltar con respecto a los conceptos básicos en los muros anclados y vamos a pasar ahora a detallar el proceso constructivo, que es lo importante en esta charla, en esta exposición. Entonces, lo que nosotros primero hacemos, ¿no? Realizamos en obra, es el trazo y replanteo, ¿no? El trazo y replanteo lo hacemos con un profesional, un topógrafo, ¿no? En la cual, con la ayuda de los equipos topográficos, se va a definir los ejes, ¿no? Vamos a replantear los ejes, vamos a generar en alguna referencia para que nos ayude a tener precisión en las medidas, ¿no? Al momento de ejecutar el proyecto. En segundo paso es la excavación masiva. La excavación masiva es una actividad que se realiza con una excavadora, con una o con más, dependiendo del área del terreno. Eh, Acá quiero explicar un detalle de que cuando nosotros hacemos la excavación masiva, nosotros dejamos un talud, ¿no? Dejamos un talud, ¿no? Y a esta zona le vamos a denominar banqueta, ¿no? Entonces, hacemos toda la excavación y dejamos alrededor toda la banqueta, ¿no? Para una siguiente etapa, ¿no? Hacemos la excavación, a la vez que estamos haciendo la excavación, también estamos haciendo la eliminación del terreno, ¿no? Estamos eliminando. En la parte de la eliminación, quiero recalcar también que esto va a depender también del área del terreno, la cantidad de volquetes, ¿no? Que se requieran, con qué frecuencia se van a requerir para poder eliminar en las fechas y en los plazos previstos en el proyecto, ¿no? De acuerdo a un cronograma. Entonces, es muy importante tanto la capacidad de los volquetes como la frecuencia para poder ser óptimos en los plazos. En la tercera, en la tercera etapa constructiva tenemos el trazado de banquetas. Nuevamente participa el topógrafo realizando los trazos alrededor de todo el perímetro, realizando el trazado de las banquetas, ¿no? Y este trazado de las banquetas, como ustedes ven acá, y no solamente lo que está remarcado, sino a todo alrededor, es de acuerdo al panelado, ¿no? Cuando nosotros tenemos el proyecto de estructuras y también tenemos el proyecto, como el proyecto de muros anclados, que es un anexo al proyecto. Entonces, ahí vemos las dimensiones de los paños. Entonces, el panelado lo que hace es hacer los trazos según el panelado. Pero en el tema de excavaciones, lo que hacemos es, le dejamos una holgura en ambos extremos, dependiendo la longitud de traslape que requiera el muro, ¿no? Con respecto al acero. Luego pasamos al, a la cuarta fase constructiva, que es la perforación y la inyección de anclajes, ¿no? Y aquí voy a resaltar que este tipo de trabajo lo realizamos con una máquina perforadora inyectadora, ¿no? Que va a hacer el trabajo de la perforación. Primero hacemos el trabajo de la perforación, ¿no? Acá vemos, como se dan cuenta, vemos el trazo, ¿no? El topógrafo va a dejar el trazo y ahí se hace la perforación.
Pero esta perforación, lo que tenemos que tener en cuenta es la inclinación, el ángulo de inclinación, ¿no? Para eso utilizamos un dispositivo que nos va a medir el ángulo. Entonces, estos datos, ¿no? Del ángulo, de la longitud de la perforación, se van a encontrar en las especificaciones técnicas del proyecto de muros anclados, ¿no? ¿Y cómo funcionan estos equipos? Funciona con un grupo electrógeno, ¿no? Como vamos acá, un grupo generador eléctrico que le da la energía para poder funcionar estos equipos, ¿no? Eso es en esta etapa. Luego vamos a pasar a la excavación de las banquetas. En la excavación de las banquetas, ¿no? Acá tenemos en primera altura, segunda altura y tercera altura, ¿no? ¿Y qué son las banquetas? Las banquetas son las que están de número 2 acá, ¿no? En realidad es todas las banquetas, pero cuando comenzamos a excavar, lo que hacemos es de manera alternada. Y ese es en todo proyecto, vamos a hacer las excavaciones de manera alternada. ¿Cuántas banquetas excavaremos? Dependerá del cronograma, del plan diario que tengamos en la obra, ¿no? Y las condiciones también del terreno, alguna edificación existente, ciertas prioridades. Luego eso se verá de acuerdo al proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos las excavaciones. Como vemos acá en esta imagen, estamos haciendo la excavación de la banqueta, ¿no? Y acá vemos pues que ya una vez que ya se ha excavado, tenemos ya la parte ya totalmente excavada, ¿no? Con la excavadora. Con respecto a las alturas, nosotros vamos haciendo de poco en poco, ¿no? Vamos haciendo, a veces hay etapas que se hacen en una altura, en una segunda altura, en una tercera altura. Va a depender de la altura del panelado, del proyecto, ¿no? Hay proyectos que tienen 3 metros, 2 metros 50, 3 metros 50 de altura, va a depender de los paños, ¿no? De la dimensión del paño, ¿no? Entonces, por eso es que pongo en diferentes alturas, ¿no? Eh, una vez que ya hemos hecho la excavación de las banquetas, lo que nosotros vamos a realizar es el perfilado, ¿no? Entonces, el perfilado es una actividad, eh, ¿no? Con mano operativa, ¿no? ¿Qué, qué, cómo se desarrolla esta actividad? Esta actividad se desarrolla, pues, de manera muy puntual en la excavación, ¿no? O sea, hay partes que la excavadora no puede ser al 100% exacta, ¿no? Entonces es ahí donde hacemos pequeños derrumbes del terreno para poder dejar aplomado toda la superficie donde estamos ejecutando el paño, ¿no? Y aquí hay algo muy importante también que quiero recalcar, que es el tema de la seguridad, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes ven en la imagen, tenemos una línea de rescate, ¿no? Estas líneas de rescate son obligatorias en las obras, ¿no? Se exige en el área de seguridad para cualquier eventualidad, derrumbe que haya en la banqueta, y así las personas, los trabajadores puedan ser evacuados de la zona inmediatamente, ¿no? Por eso siempre exigen, a veces muchas obras, exigen el monitor que esté permanente vigilando a las personas que están haciendo el perfilado, ¿no? Y con respecto a las alturas, nosotros nos damos cuenta, pues acá tenemos una primera altura, ¿no? Luego ya pasamos a una segunda altura, tercera altura. Así vamos haciéndolo en partes, ¿no? Vamos pasando primera altura, segunda altura, tercera altura, dependiendo las dimensiones en el panelado del proyecto. Luego que yo he hecho el perfilado, paso a la siguiente actividad, que es la colocación de la lechada, ¿no? La colocación de la lechada es nada más que mezclar el agua con el cemento, una mezcla pastosa, y lo vertemos al terreno que hemos perfilado, ¿no? Con el fin de estabilizar un poco el terreno y que no se esté derrumbando, pues que se caigan las piedritas, un poco de arena y impida pues poder continuar con las demás actividades correspondientes a este paño, ¿no? Luego, luego pasamos al trazo, referencias y cotas. Nuevamente, el topógrafo participa una vez que ya está el paño perfilado con la lechada, viene y comienza a colocar algunas referencias, ¿no? Que ayuden pues
a las demás actividades que son consecuentes a esta actividad, ¿no? Como vemos acá, está recibiendo indicaciones del topógrafo de marcar ciertos ejes, ¿no? Algunas referencias para poder continuar con las demás actividades que le siguen, ¿no? Luego pasamos a la colocación de acero. La colocación de acero, ¿no? Como ustedes ven acá, estamos en un primer anillo y hemos prearmado el elemento, el paño, y luego lo hemos puesto en el lugar adecuado, ¿no? De acuerdo al trazo, de acuerdo a las referencias, ¿no? Pero acá también yo quiero recalcar algo muy importante, ¿no? El tema de los prearmados, por ejemplo, cuando realizamos en los muros anclados, debemos tener en cuenta básicamente tres cosas. Primero, es la disponibilidad de la excavadora, ¿no? A conversar con la empresa que está viendo que está operando la excavadora y si que realmente nos va a poder facilitar para poder hacer este tipo de trabajos, ¿no? Lo otro, el otro punto importante es la capacidad que tenga. Por ejemplo, acá te das cuenta, es la máxima capacidad en altura en levantar, pero por ejemplo, a veces ha habido casos que los paños son muy largos, ¿no? O sea, tienen dimensiones ya, digamos, un poco ya fuera de la capacidad de la excavadora y traería problemas de seguridad, ¿no? Y eso también es importante. El otro importante que debemos también eh, rigidizar el elemento, ¿no? Sabes que todo elemento prearmado, cuando es izado y se hace el montaje, el elemento sufre cambios en deformación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es agregar piezas adicionales para poder rigidizar el elemento prearmado y de esta manera, al momento que se ha izado con la, con la excavadora o con cualquier tipo de izaje, no tenga ningún problema con la deformación y podamos colocar como si lo hubiésemos hecho in situ, ¿no? Esa es la manera como se trabaja, ¿no? Pero hay algunas empresas que agarran y arman su andamio, ¿no? Y colocan el acero y lo dejan tal cual como vemos acá, ¿no? Va a depender va a depender mucho de la empresa, va a depender mucho del capataz, cómo lo quiere manejar, ¿no? Y como les digo, también va a depender del peso del paño, ¿no? O sea, un paño, yo he hecho en ciertas obras paños pues de 3 toneladas, 4 toneladas, que la excavadora no lo puede levantar, ¿no? Obviamente hemos tenido que armar andamio y hacer todo el procedimiento, ¿no? De colocación de acero. Eso es todo en esta primera parte del video y les espero en la segunda parte para poder completar esta exposición con respecto a los muros anclados. Eso es todo por ahora y espero en el siguiente video. Muchas gracias.